Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Diario Vince, este diario del confinamiento en el cual tratamos de acercarles entrevistas a personajes dedicados al deporte o que tienen relación directa con él. Acaban de ver ustedes un vídeo en el cual no hablamos de un personaje en particular, sino de una acción mental, de algo tan necesario dentro del deporte y que parece ser algo muy novedoso y de la cual vamos a hablar con Francisco Ballina, que es entrenador mental deportivo. Ballina, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, cuéntanos un poquitín esto, ¿qué es ser un entrenador mental deportivo? Que suena así un poco raro. Sí, entiendo que suena un poco raro, pero como bien dijiste tú antes, es un poco quizás esa pata que hoy en día hace falta para el deporte, para complementar el entrenamiento de de los deportistas. Y que muchas veces ocurre que tú que también has sido, creo, deportista en su día, lo entenderás muy bien, que a veces el rendimiento de los jugadores o de un equipo en conjunto o de un competidor en especial, que puede ser un deportista de modo individual, pues igual entrena de una manera determinada, con bastante potencia, con bastante, vamos a decir, al 100% de su capacidad, pero resulta que después, a la hora de la competición o del partido, pues baja su rendimiento, cuando toda la perspectiva parecía que en sus entrenamientos iba a poder desarrollar bien su competición, ¿no? Entonces, el entrenador mental de lo que trata sobre todo es de quitar esos bloqueos que tienen algunos deportistas, sobre todo los generados de manera inconsciente. Y si quieres te explico un poco Sí, pues sí, la sí, sí. distinción, ¿no? Explícalo. Quizás lo que ocurre es que a veces un entrenador puede razonar de manera consciente con un jugador o con un deportista y decirle qué es en lo que tiene que mejorar o quizás qué es lo que le está ocurriendo para no llegar a su máximo rendimiento. Pero resulta que el jugador, cuando llega a ese momento crucial, a esa, por ejemplo, lanzamiento de jabalina, a esa persona que está en piragua, a ese jugador que llega al momento cuando está el marcador apretado, por ejemplo, en baloncesto, de repente no tiene el rendimiento esperado. Y eso ocurre de manera inconsciente. Es como si se despertara un programa en él, como cuando le das doble clic al icono del Word para que se abra en el escritorio de tu ordenador, pues de repente hay un programa que se le dispara y baja otra vez el rendimiento cuando se esperaba que no lo hiciera, ¿no? Y eso se hace de manera inconsciente, es como algo que tienes instalado ahí que se te dispara. Si quieres llevándolo a algo que no es deporte, podría ser cuando una persona es apacible o es una persona con paciencia y de repente hay algo exterior, externo, que le activa de una manera que salta pues el enfado o salta la ira. Igual es una persona muy tranquila, pero en ese momento hay un disparador, un trigger, que hace que le salte ese programa, ¿no? Pues lo mismo es a los jugadores o a los deportistas. De hecho, yo hay una cosa que me gusta decir mucho, que es que los deportistas, el deporte les saca lo que son como persona, pero en su máximo exponente. Es como si se lo sacara a flor de piel, porque la competición te saca todo lo tuyo, lo mejor y lo peor. Y eso es trasladable también a las personas de la calle también. Lo que pasa es que tú no estás en una competición diaria, pero sí hay veces que hay cosas en la vida que te hacen sacar las cosas que tú tienes dentro, ¿no? Pero, insisto, un deportista se hace muy continuamente y además en su máximo exponente, ¿no? Entonces, bueno, es así un poco como te lo quiero resumir, vamos. Ballina, vamos a ver, anteriormente yo recuerdo, que llevo un rato, un tiempín dedicándome a esta historia de informar, pero el psicólogo llegaba cuando había problemas a los equipos. No era una figura instaurada previamente, no. O sea, yo perdía 25 partidos seguidos, bueno, 25, 10, 8 o 5, y acto seguido echaba el entrenador, venía uno, pero los resultados no venían, y acto seguido la solución era un psicólogo. No sé si un entrenador mental también. Bueno, quizás, por supuesto que la psicología deportiva es un ámbito importantísimo y necesario. Quizás el trabajo que yo hago, me crié en escuelas americanas de programación neurolingüística, de técnicas ericksonianas, bueno, de otro tipo de técnicas que son más, como te decía antes, a nivel inconsciente, porque tú, cuando se te graba algo a nivel inconsciente, es decir, que ni tú mismo a veces te das cuenta, la manera de disolverlo es de manera inconsciente. Y es ahí donde yo llego con esas técnicas que en otras maneras de tratar la mente pues son diferentes y son también muy válidas, ¿no? Pero yo soy en las que soy experto, ¿no?
Entonces dirás tú, bueno, ¿y cómo se graba eso de manera inconsciente? Pues eso se graba a veces por un impacto emocional que hayas recibido en tu vida deportiva desde que eres pequeño o más adulto, o a veces por repetición, o simplemente una cosa que creo que es muy significativa, que es cuando tú le entregas el poder a alguien. Es decir, tú puede que le entregues el poder a un profesor, a un padre, a una madre o a un entrenador. En el momento que tú le entregas el poder a esa persona, voluntariamente, lo que dice esa persona te lo puedes llegar a creer. Entonces, si hay un entrenador que de pequeño te dice que tú, cuando llegan los momentos difíciles, no vales y te lo creíste, lo vas ejerciendo en categorías superiores. Por ejemplo, por ponerte el lado de un entrenador, pero también puede ser que te lo hagas tú mismo, que te hagas lo que llamamos un poco, a mí me gusta mucho esta palabra, que es la profecía autocumplida, ¿no? Es decir, pues hombre, esto se me da mal. Resulta que se te da mal un solo día y ya dices, ya lo decía yo, no sirvo para esto. Y ahí te lo llevas después, años adelante, cuando te haces mayor, ¿no? Esas son las cosas que yo llamo de manera inconsciente. A veces son miedos. Mira, yo recuerdo que entrené a una persona de tiro que cuando estaba con temas para ir a, vamos a decir, a un campeonato superior, llegaba ese momento, hacía una liga estupenda, llegaba ese momento y fracasaba estrepitosamente. Y tú decías, pero si la trayectoria es buenísima, en todos los campeonatos va muy bien, ¿por qué en este en el que se juega subir de categoría, el tío no lo hace bien? Y él mismo se hacía la pregunta. Entonces, con diferentes técnicas de lenguaje, de relajaciones profundas, también se llama hipnosis ericksoniana, aunque me gusta llamarlo relajaciones profundas, ¿qué ocurría? Que esa persona inconscientemente tenía miedo a que si superaba ese último campeonato, tenía que cambiar de ciudad, tenía que dejar igual a su pareja y tenía que cambiar de vida. Entonces, ¿qué hacía? Que se autosaboteaba. Hasta que se dio cuenta, trabajando con un especialista en mente, como puedo ser yo, que podía tener la misma vida o que la modificación no iba a ser tan grave como para que pudiera ser algo para él, vamos a decir, perjudicial, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero a nivel inconsciente. Otra persona que yo tuve de tiro, que resulta que un día desenfundó, tiro con pistola, se le cayó la pistola y entonces a partir de ese momento empezó a hacer mal todos los campeonatos siguientes. Había recibido un impacto emocional, una grabación de ese momento y cuando iba a competir, emocionalmente esa imagen de sacando la pistola y cayéndose se le repetía y entonces se le disparaba la emoción del fracaso. Y lo que hacemos es, como se le metió en competencia inconsciente, se lo intentamos disolver en competencia inconsciente. Porque razonando con él, no se le va. Tú le dices, pero hombre, ¿no te das cuenta que no tienes que pensar en eso, que es una tontería? Y él te dice, sí, sí, pero llega el día y llega el momento y eso se dispara otra vez. Y eso se trabaja, supongo que será un trabajo de meses. O sea, es decir, no es una cosa que yo pueda quitar tal cual. Depende. Hay cosas que se pueden quitar muy fáciles, muy rápidas, muy rápidas. Mira, yo que trabajé con temas de baloncesto, yo recuerdo hacer técnicas en tiempos muertos. Por ejemplo, recuerdo un jugador que sus padres se iban a separar y estaba muy afectado. Y yo lo que hice fue, en un tiempo muerto, conseguir por un tiempo determinado que su mente se olvidara de eso. Luego, obviamente, al final del partido le volvió y ya pues eso hay que tratarlo de otra manera. Pero hay técnicas muy rápidas para que una persona pueda... Ojo, no es que olvides algo de por vida, ni una imagen, ni nada que digas tú, es que esto de qué es, que no lo vas a recordar nunca más. No, no se trata de eso. Se trata de que no te traigas la emoción que te causa eso, que puede ser la tristeza, puede ser la ira o lo que sea, que es la que te está perjudicando durante la competición. Me está viniendo a la memoria otra persona, fíjate, en un partido de baloncesto que recibió a un jugador una crítica por Twitter. ¿Y qué pasaba? Que le había afectado a la persona que lo había hecho, le había entregado igual el poder en su día y le había afectado. Entonces me lo dijo el entrenador, yo lo cogí antes de empezar el partido, como 10 minutos antes, y logramos entre los dos, porque no es que yo lo haga, ¿no? El mérito no es mío, es que yo le ayudo a que él lo haga. Y eso es una de las cosas más importantes de esta técnica, que no es el agradecimiento, sino que
vamos a decir, quien lo hace es el deportista, yo le ayudo, el mérito no es mío. Pues esa persona, lo que hicimos fue trabajar con la imagen, porque a él lo que le perturbaba era la imagen del ordenador o de su tablet mirando ese Twitter. Pues trabajamos con esa imagen para disolverla, hizo un partido brutal y de hecho ganamos gracias a él. Entonces, hay técnicas muy rápidas y otras que no lo son, que son más lentas porque hay algo más arraigado, ¿no? Yo recuerdo también que me llamaron una vez para un piragüista que se suponía que iba a hacer un muy buen campeonato y resulta, bueno, pues que no estaba, bueno, no estaba en su línea, no estaba en su momento, no estaba en su centro, ¿no? Bueno, pues ahí hubo que trabajar un poquito más a largo plazo porque eran otro tipo de cosas, sobre todo creencias que se tienen sobre las cosas, gestión de los nervios en la competición, miedo al fracaso. Y lo que te comenté antes del chico este que no quería subir de categoría es miedo al éxito, que la gente no lo tiene en cuenta. Existe el miedo al fracaso, existe miedo al éxito también, a no saber cómo te vas a comportar cuando tengas éxito. Y eso hace que te autobloquees. A mí siempre me llamó mucho la atención eso. ¿Y cómo os reciben los clubs, por ejemplo, cuando vais? Veo que estás teniendo cierto éxito en esta terapia, que es nueva dentro de lo que cabe, aunque lleva muchos años en Estados Unidos, pero que aquí en España pues es un poco desconocida. ¿Cómo reciben los clubs? ¿Cómo os ve? Porque yo supongo que esto se irá instaurando, es necesario. Mira, es muy importante esta pregunta que me haces porque realmente ocurre lo siguiente. Lo primero que tú te tienes que ganar al deportista o al equipo es lo que nosotros llamamos tener rapport. Rapport es que tú tienes que ganarte la confianza para que él se deje ayudar, ya que el mérito no es tuyo, sino que es una conjunción de los dos y el que acaba haciéndolo es él. Entonces, yo hay 3 premisas que siempre hago, sobre todo en los equipos. Siempre les pido permiso para entrenar. En realidad es para poder entrar un poco en su mente. Luego, lo segundo es que siempre les digo la verdad. Siempre, siempre. Eso es una cosa que es una máxima para mí. Y la tercera es que cuando estamos trabajando, siempre intentas que sea el bien de la persona. Es decir, yo he acompañado a una persona, por ejemplo, a dejar el deporte, porque realmente era algo que no iba con ella. Entonces, siempre intentamos buscar lo que es el bien de la persona. De hecho, un lema que yo tengo en mi página web es: nos gusta obtener resultados deportivos, pero también cuidamos al deportista que hay bajo a la persona que hay bajo el deportista. Precisamente hablamos de juguetes rotos, esos jugadores que tienen una... Esto es que a mí me interesa. Los dramas en el deporte son muy habituales. En concreto porque normalmente los chavales suelen llegar muy jóvenes, el éxito y el cenit de su carrera está entre los 25 y los 33, puede haber un maratoniano de 40, salvo el ajedrez y los bolos, que yo reconozco que son deportes los cuales puede jugar todo el mundo, y me parece genial. Pero, ¿cómo es ese paso? ¿Cómo es ese paso? Y yo supongo que eso, ahí tienes que tener una fuerza mental tremenda para pasar de ganar millones a ganar menos, a tratar de buscar tu hueco, a tratar no sé, de dejar esa atracción que tienes en todos los sentidos de tu vida, ¿eh? En todos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se lleva? Mira, es otra pregunta muy importante. Nosotros trabajamos en varias direcciones, pero una de las cosas que más trabajamos, dicho la palabra dirección que dije antes, es nosotros distinguimos entre lo que son objetivos y dirección deportiva. Es decir, primero tienes que trazarte cuál es tu dirección en el deporte, que no puedes excluir cosas de tu vida personal. Tú tienes que tener una dirección y en esa dirección después te marcas objetivos. No es que tu fin sea un objetivo que si no lo consigues fracasas y entonces te hundes. No, no. Tú tienes una dirección y en esa dirección te pones objetivos. Es muy diferente. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo poner todas tus esperanzas en ir a unos Juegos Olímpicos, como yo me pasa con algún deportista que entreno, y resulta que si no vas ese año es un fracaso. Si tú tienes una dirección deportiva que es cómo te quieres sentir en el futuro con el deporte, si quieres dejar un legado, por qué realmente compites, qué es lo que te da, emocionalmente qué es lo que te da, por qué quieres llegar arriba,
cuánto compites por ti y cuánto compites por los demás. Entonces, cuando empiezas a equilibrar todo eso y formas una dirección en el deportista, automáticamente luego pones objetivos. Y si fallas en alguno, lo tomarás como un aprendizaje y seguirás en tu dirección. Y eso quita mucha presión al deportista. De hecho, yo cuando empiezo con algún deportista de élite, planificamos a veces los objetivos del año, pero los objetivos en una dirección que es común a todos los años que llevamos entrenando, que es cómo te quieres sentir, qué es lo que te da al llegar. Lo que te digo, hay gente que le gusta lo del legado, pues incluso ser entrenador el día de mañana, pues para poder transmitir lo que aprendió. Hay gente que no le gusta nada eso, lo de transmitir ni lo de entrenador. Entonces igual se guía o quiere alcanzar vamos a decir, el éxito o vamos a, en vez de llamar el éxito, las metas que tú te propusiste. Mira, yo recuerdo otro deportista que me decía que él lo que quería era tener una competición, profesional, pero él no quería perder la vida que tenía, vamos a decir, personal, quería equilibrarla. Entonces no le interesaba tampoco superprofesionalizarse. Entonces, si esa persona no le ayudas en eso y el entorno le empuja a superprofesionalizarse, igual no es lo suyo. O igual sí lo es, pero de una manera diferente a como él la enfocó. Y ahí es donde entra el entrenamiento mental, en ver qué es lo mejor para ti, el formar una dirección para ti, no un objetivo, y ver que tú emocionalmente vas dando pasos y vas pudiendo con ello. Tú sabes como yo perfectamente que un deportista que se esté separando le afecta. Le afecta incluso a veces una crítica. Y ahí yo hago la pregunta, cuando hay una crítica que te afecta, la pregunta sería, ¿cuánto compites por ti y cuánto compites para los demás? ¿Y para esa pregunta tienes respuesta? Sí, si son sinceros, que para eso tienes que ganarte la confianza. Hay algunos que te dicen, pues un 7 compito por los demás y un 3 por mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ganas, genial. Pero cuando pierdes, un 7 pierdes para los demás y un 3 pierdes para ti. Por lo tanto, esa presión la vas a notar más. También existe el jugador o el deportista que al decir que un 7 compite por los demás, cuando pierde también es como si lo echara fuera, ¿no? como si ese 7 no fuera con él, fuera con los demás. Por eso, cada deportista se tiene que tratar individualmente. Yo no estandarizo mis maneras de entrenamientos mentales y voy cogiendo uno que tengo escrito y se lo paso a los deportistas. No. Cada persona es individual. Es decir, hay tantos entrenamientos mentales como deportistas hay en el mundo. Eso no quiere decir que no haya técnicas comunes, pero que las tienes que personalizar para ese deportista. Entonces, todo esto que te digo es un poco muy resumido, ¿no? Pero muy efectivo. Hay una cuestión que a mí me asalta también, que no sé hasta qué punto el deportista de élite es un infeliz. ¿O en qué caso hay felicidad o no hay felicidad en esos casos? Cuando estabas hablando anteriormente de esos deportistas de élite que ellos eran felices jugando en el equipo de su barrio, me venía a la mente el caso de Juan Román Riquelme, un centrocampista excelso argentino que era un loco directamente, un fenómeno, un auténtico futbolista de morirte. Pero él pues quería más jugar en el equipo de su barrio que jugar en el equipo con su equipo, con el Boca Juniors. Bueno, después acabó jugando en el Barcelona, acabó jugando en un montón de sitios, pero él siempre dijo que era feliz donde era feliz. Y a partir de ahí le costó Dios ayuda de que este tipo tirara hacia arriba. Bueno, es que quizás lo que tú me estás comentando es que la pregunta es, ¿qué prima más? ¿La felicidad del jugador o el éxito? Yo sigo diciendo que se pueden conjugar las dos cosas, pero en el caso que tú me comentas de Riquelme, yo lo que creo es que alguien tenía que haberse ocupado de que esa persona, los pasos que fuera dando, fueran los que iban con su manera de sacar su potencial. Es decir, si tú eres feliz y siendo feliz en tu equipo es como sacas tu máximo potencial, pues realmente es ahí donde tienes que estar. Pero luego habrá que prepararte mentalmente para ese segundo paso, que se llama madurar, porque a veces la maduración del deportista no va igual que la maduración personal, y lo que hay que hacer es igualarlas. Es que vayan
al mismo son. Y a veces hay que retrasar un poco alguna, y la única que puede retrasar de las dos es la deportiva. No puedes retrasar a veces la madurez personal, ¿no? Y eso es lo que tienes que ir acompasado. Mira, yo recuerdo una nadadora que no es que haya trabajado conmigo, que creo que fue en los Juegos de Río que se marchó, creo que había sido medalla de oro europea, no me acuerdo en qué especialidad, lo vi en el periódico, y yo veía por qué lo había dejado, y era por la presión autoimpuesta y me imagino que también ayudada o generada por el entorno. Esto que te voy a decir no lo interpretes como falta de humildad por mi parte, de verdad, ¿eh? Pero si yo trabajara con esa chica, no llegaría a ese extremo. Porque hay que convertir los fracasos en aprendizaje, incluso en la vida normal de las personas. Lo que te decía antes, fomentar una dirección. Recuerdo una campeona del mundo de squash, no sé si era americana, que el día que ganó con el campeonato del mundo con 18 años, al día siguiente seguía llorando y la gente pensaba que era de emoción. Y ella decía, lloro porque no sé qué voy a hacer a partir de ahora. Llevo desde los 9 años preparándome para ser campeona del mundo. Y ahora que ya lo conseguí, ¿ahora qué? A esa persona lo que le falta es dirección. Fernando Alonso, te voy a poner un ejemplo. Fernando Alonso es una persona que cuando estaba en McLaren, como ya sabemos nosotros con su vida deportiva, Fórmula 1, el coche no acaba de ir bien, el equipo X, y de repente él se encuentra bloqueado en una especie de callejón, vamos a decir, sin salida. De repente, me imagino que alguien, o él mismo, lo desconozco, le dice, bueno, pero tú realmente, ¿de qué quieres disfrutar? Y probablemente le haya dicho que disfruta con un volante en la mano y 4 ruedas debajo de él, y que eso es la emoción que él quiere tener, y además quiere estar en el equipo más competitivo que pueda, y empieza a definir el qué, una dirección. Empieza a definir lo que es una dirección y cómo quiere sentirse él. Y automáticamente se abre un abanico, amigo. Se abre un abanico de posibilidades, no hay obcecación y no hay bloqueo. ¿Por qué? Porque ya tienes una dirección. Ya tienes, y luego te propondrás objetivos en esa dirección que te hace sentir lo que tú quieres sentir, cómo te quieres sentir tú emocionalmente con el deporte. Y eso es muy importante. ¿Cuánta gente conocéis, o conoces, perdona, que es obligada a hacer el deporte? Bueno, sí, como tanta gente que se ve obligada a hacer música o se ve obligada a hacer otras cosas. O otra carrera, porque no, yo quiero ser médico y no, tienes que ser filósofo, por poner un ejemplo. Correcto, y entonces estás disonante, que es lo que llamamos nosotros, porque realmente te puede gustar algo, pero no acaba de ir contigo. Entonces existen dos posibilidades: que hagas que el deportista vaya con él, de repente, que ya de repente diga, pues mira, ahora le acabo de enfocar de otra manera y ahora va conmigo, o realmente que no vaya con él y que no sea lo suyo. Puede ocurrir eso. O también puede ocurrir que, como decíamos antes, madure y de repente vea una consonancia entre su vida personal y su vida deportiva. Y no pasa nada. Y hay gente y deportistas que son de una pasta que para ellos la presión y todo esto les gusta y emocionalmente están preparados para ello. O bien porque se han construido así a sí mismos, o porque hay diversos inputs en su vida, a lo largo de su vida deportiva, que han hecho que lo haya convertido todo en aprendizajes. Mira, nosotros nos fijamos mucho en el lenguaje. Tú, mira una cosa, voy a quitarlo del deporte, venga. Vale. ¿Qué diferencia hay entre yo tengo que hacer o yo quiero hacer? Yo tengo que ir al gimnasio o yo quiero ir al gimnasio. Si yo estoy delante de un deportista y me dice tengo, es obligación. Algo dentro de él no va bien. Ahora, cuando dice yo quiero, entonces es que hay un deseo, que hay algo que sí que te empuja, hay un sistema propulsor que te empuja a ir. Entonces nosotros estamos continuamente examinando el lenguaje que en una charla normal que tiene el deportista o el equipo con nosotros. Y nos fijamos mucho en ese tipo de detalles. Sobre todo, cómo utiliza la palabra pero, que parecerá una tontería, porque a veces el pero anula lo que está antes de lo que estás diciendo. Si yo, por ejemplo, te lo voy a poner también como un ejemplo que no es del deporte. Imagínate que estás con una pareja. Sí. Vale. Y una pareja en la que hay un ambiente en el que estás, bueno, pues no está muy bien ni muy mal, está la cosa irregular. Y de repente tu pareja te dice, te quiero, pero tenemos que hablar. Sí. O que te diga, tenemos que hablar, pero te quiero. No es lo mismo una frase que la otra, cambia el orden.
Entonces, para nosotros el termómetro de un deportista son las palabras, a veces como nos las dice. Y el decir la excusa puesta en los demás. Cuando un deportista viene y todo el rato hay una excusa hacia lo externo, entonces está eludiendo la responsabilidad. Por lo tanto, es difícil que aprenda llevándolo al baloncesto que tú conoces. Si yo tiro muy mal los triples, soy un auténtico negado tirando triples. Y me doy la vuelta y digo, jolín, qué bueno soy tirando triples, es que no puedo aprender más. Pues entonces no vas a avanzar. Primero tienes que tener conciencia de lo que te ocurre para luego cambiar. Entonces, ¿cómo nosotros detectamos eso? Con el lenguaje con el que nos habláis, los deportistas. Bueno, pues resulta que lo que te decía del tengo, otra cosa que nosotros decimos mucho es cuando alguien te dice, bueno, si no puedo hacerlo, si no tuviera miedo, entonces estás viendo que la persona está con el no contigo. Hay que ver qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Y incluso gente que te está diciendo, bueno, ¿y cómo ves ir a este campeonato? Bueno, quizás pueda, o te empieza a hacer así con la cabeza. Te está diciendo que sí con la voz, pero te está diciendo que no con la cabeza. Entonces, todo ese lenguaje no verbal, nosotros lo tenemos en cuenta. Mira, yo recuerdo un ciclista que entrené, joven además, y era tan sincero, que era muy fácil entrenar con él, porque él no se autoengañaba. Entonces, claro, cuando no te autoengañas, la progresión es grandísima mentalmente hablando. Y aparte que después, cuando confía en ti, como te decía, que te ganas la confianza de él, pues entonces él se entrega totalmente al entrenamiento y empieza a tener muchísimos avances. Mira, hay una cosa que llamamos anclajes nosotros, que es deportistas que van a un campo de fútbol o a un campo de baloncesto y te dice el entrenador, aquí siempre juega mal, aquí siempre juega mal. Nosotros ya sabemos que tiene un anclaje, que es una asociación de una imagen que puede ser el vestuario, la cancha, los aros, la portería, con una emoción negativa que tuvo ahí hace mucho tiempo. Igual hasta cuando era un cadete o era un juvenil. Y la sigue repitiendo. Pues esa es la parte inconsciente que te decía yo al principio de la entrevista y que hay que disolverlo de manera inconsciente. Precisamente esa parte que él grabó. Para que veas un poco cómo es todo lo que es la rapidez de algunas técnicas que tenemos, la lentitud en otras, porque hay otras que tienen que ser más lentas, y cómo es muy importante la confianza que te dé el jugador, que te tienes que ganar. Mira, vamos a hacer una cosa, porque aparte, Francisco Ballina, aparte de todas las cosas, pues también dedica mucho tiempo a analizar y a ver. Y hay una imagen del Mundial de China, de baloncesto, en el cual España gana a Argentina, y esto lo hizo Ballina, no lo hice yo, lo hizo él. Pues analiza directamente, vamos a verlo, vamos a analizar lo que dice el entrenador de Argentina, que es Sergio Santos Hernández, y lo que dice Sergio Scariolo, el entrenador italiano de la selección española. Lo vemos y lo analizamos. Escúchenme cuando yo hablo. Por más que estén calientes, que quieran salvar el partido heroico, lo único que nos dio punto, o un ataque rápido claro, o jugar una bola inteligente. Conseguimos full y gol, un tiro de 3, no hagamos locuras. La maneje quien la tiene que manejar, vamos a dar nuestros pases y ahora tienen bonus y tenemos que aprovechar.
Ballina, vamos a ver. Acabamos de ver tanto al entrenador de Argentina, Sergio Santos Hernández, aparte lo explicáis ahí con rótulos, incide en lo negativo. Mal vamos, ¿no? Sí, mira, a ver, lo que yo estaba viendo ese partido porque, bueno, soy aficionado al baloncesto y, bueno, tuve vinculación con el mundo del baloncesto y, bueno, me gusta, ¿no? Y estaba viendo la final y de repente veo el tiempo muerto porque como pone primero uno y luego ponen otro, y dije yo, qué mal va. ¿Por qué? Porque en esos momentos de nervios y de tan poco tiempo, el jugador le entregó el poder al entrenador. Eso está claro. ¿Habrá algún jugador que no se lo entregue? No digo que no, pero en un campeonato del mundo, en esos momentos y con un entrenador y unos jugadores de élite, yo creo que ellos le entregaron el poder a él. Y entonces él le dice, primero dice, lo único que nos dio puntos, tú fíjate qué lenguaje a nivel inconsciente. Es como que si es lo único que nos dio puntos en ese momento de nervios en que te está atendiendo mi inconsciente y mi consciente, dices, lo único que me dio puntos es eso, pues entonces no voy a poder hacer otra cosa. Porque me estás dando tú un lenguaje restrictivo a ti que estoy poniendo orejas y ojo desde el banquillo sentado mirándote hacia arriba, es lo único que me dices que hicimos bien. Entonces me estás restringiendo mi capacidad de acción de manera inconsciente. Porque es como si me dejaras sin otras opciones. Me bloqueas. Y luego dice, al final, y no hagamos locuras. Y dice, bueno, pues entonces, primero, que me estás diciendo lo que no tengo que hacer. Y yo, en un tiempo muerto tan pequeño y tan corto, necesito que me digas lo que tengo que hacer, no que no haga locuras. Y luego, ojo, que a nivel inconsciente, si quieres, profundizo más, un poco más. Y te digo que para no hacer locuras, primero hay que hacer locuras. ¿A ti qué te suena mejor? ¿No quiero estar enfermo o te suena mejor quiero estar sano? Me suena mejor quiero estar sano, sí. Pues claro. Entonces no me digas que no quiero hacer locuras. Dime, hay que hacer cosas con la cabeza que tenemos. O haberle dicho a ellos, vamos a hacer lo que hicimos contra Francia, que le ganamos en la semifinal. O hacérselo en forma de pregunta a ellos. ¿Qué creéis que tenemos que hacer aquí hoy que hicimos bien en Francia? Y que ellos respondan para que salga de ellos. Entonces él utilizó un lenguaje muy restrictivo de lo único que podemos hacer y luego además lo de no hagamos locuras, ¿no? Parece mentira que en un tiempo muerto esas dos frases que pasan desapercibidas para mí a nivel inconsciente tienen mucho significado. Y luego Escariolo, sin embargo, les dice lo que tienen que hacer. Les dice, estamos en bonus, por lo tanto, las faltas, es decir, primero le está dando una orientación. Es decir, les está diciendo lo que tienen que hacer. Y además no les está restringiendo en nada. Le dice, sigamos haciendo lo que sabemos hacer. Sí, efectivamente. Claro, entonces te está orientando a una pauta hacia futuro, que es después del tiempo muerto, no es restrictivo, y encima te da una orientación hacia donde tienes que ir. Entonces, y si te das cuenta, fíjate cuando veas las imágenes, las caras de los jugadores de baloncesto de la selección española y las caras de los argentinos. Yo recuerdo un tiempo muerto con un entrenador que hizo un tiempo muerto y cogía y nada más que llegaban los jugadores ya les decía todo lo malo que estaban haciendo. ¿Y qué pasaba? Que yo que estaba viendo, yo estaba en el banquillo, los jugadores apartaban la mirada del entrenador y miraban para otro sitio. Y le dije en el siguiente tiempo muerto, diles algo bueno, aunque sea poco, porque realmente vamos perdiendo, dile algo, porque algo están haciendo bien, porque llevamos 40 puntos, estamos perdiendo de 10, algo bien haremos. Y luego le dices lo que tienen que corregir, no lo que están haciendo mal, lo que hay que mejorar. En cuanto les dijo lo primero nada más llegar, lo que habían hecho bien, ¡bumba! Todos los jugadores empezaron a mirarle, ya captó su atención. Y luego le dijo lo que tenían que mejorar. Recuerdo en un entrenador también, hablando de piraguas y tal, de decirle, llega un piragüista, bueno, mal tiempo, mal no sé qué. No, dile primero algo bueno para captar su atención. Y entonces él te va a abrir las orejas y le puedes meter lo que quieres que mejore. Y no hay que hablar de cosas mal hechas, sino hay que hablar de mejorar. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes decir lo que tienes que mejorar? Yo creo que eso es un lenguaje que abre las orejas del deportista a cambiar y a recibir mejor lo que es la técnica o a recibir lo que sea el aprendizaje que le quiera marcar el entrenador. Mira, al hilo de esto me está viniendo a la mente, porque no tenemos nada escrito, esto es una conversación de amigos, Carolina Marín.
bueno, el genio que tenemos aquí de bádminton. Es una maravilla verla jugar directamente. Pero bueno, algo que hemos ganado mucho y los medios de comunicación han tenido mucho es escuchar lo que pasa en los tiempos muertos. Recuerdo que en la final, creo recordar, de los Juegos Olímpicos de Pekín, pues el entrenador tuvo que pedirlo para cortar una racha negativa que llevaba. Le dijo lo que estaba haciendo bien, lo que estaba haciendo mal, pim, pim, pero ella insistió una y otra vez, pero dime táctica, dime táctica, dime táctica. Yo ahí no sé, no sabía cómo interpretarlo, porque él trataba de motivarla o directamente, pero ella insistía en la táctica. Y es que yo a Carolina Marín la tengo en un pedestal, directamente. Mira, hay dos hechos ahí muy importantes, porque claro, yo traduzco, porque además no hay nada mágico en lo que hacemos los entrenadores mentales, es decir, tiene una explicación, no hay nada mágico, y el que quiera magia que vaya al teatro, ¿no? Entonces, o milagros, como digo yo. Mira, hay dos cosas. Carolina Marín, que cuando quiero táctica, es quiero ir a la solución. Lo mismo que te estaba diciendo antes cuando hablábamos de Scariolo. Y después hubo una cosa, no sé si fue en ese campeonato o en otro, que el entrenador le dijo también a ella, recuerda cuando eras pequeña para qué entrenaste. Sí, efectivamente. Vale, nosotros eso lo llamamos que es traerte el recuerdo emocional. Nosotros trabajamos con el deportista momentos de su vida donde haya estado bien, deportivamente hablando. ¿Y qué ocurre? Que no queremos que se traiga la imagen como si fuera un recuerdo en tu cabeza de una foto de cómo estuviste el verano pasado. No, queremos que te traigas la emoción, que recuerdes la emoción que sentías, no la imagen, sino que metas dentro de tu cuerpo la emoción que sentías. Y eso, hay técnicas para ello, muy interesantes y muy rápidas, como lo que me decías antes, y las hay más rápidas y más lentas, y las hay más rápidas y más lentas. Y eso fue un poco la mezcla de las dos cosas que no sé si en el mismo campeonato o en campeonatos diferentes que yo vi en lo de Carolina Marín. Y también hay un jugador que luego, obviamente, cuando diga el nombre de todos es conocido, que viendo su lenguaje en las entrevistas o lo que le preguntan o cuando él dice algo después de un partido, ahí se le ve que en su lenguaje que es un tío con, vamos a decir, mentalmente en lo deportivo muy equilibrado, que es Rafa Nadal. Rafa Nadal no lo verás haciendo excusas hacia lo externo. Cuando te dice el resumen de un partido, él acepta perfectamente dónde tuvo el fallo. ¿Por qué? Porque él enseguida lo convierte en aprendizaje. Entonces, todas esas cosas, yo me sonrío y me da un gusto brutal cuando veo que entreno con una persona y a los 2 meses o antes ya empieza a cambiar su lenguaje sin que yo se lo diga. Ya empieza a decir yo quiero, no empieza a decir lo que no quiero pensar, lo que no me gustaría sentir, y yo le digo siempre, entonces, ¿qué te gustaría sentir? ¿Qué te gustaría pensar? No me digas lo que no quieres, dime lo que quieres, porque en esta sociedad judío-cristiana nos criamos, parece que lo negativo y la culpabilidad y todas estas cosas parece que son las que están bien vistas, por donde tienes que empezar, ¿no? Y ese negativismo, no negativismo en ser, tengo que ser positivo y tal, ¿no? Por ciencia infusa. No, cuando hablo del negativismo es de utilizar esas palabras como el no, el bueno, no creo, el no me parece posible. Todas esas frases que te decía antes son para nosotros el termómetro del deportista. Por eso insisto que hay deportistas cuando los oyes hablar que ves lo que hay detrás, ¿no? Y el lenguaje no verbal que te decía antes. Nosotros, cuando entrenamos, bueno, yo en mi caso con mi método, que al final yo he desarrollado un método después de toda la experiencia y de todo lo que estudié, mezclando diferentes técnicas. Y recuerdo también a este ciclista que te comentaba antes, cómo nosotros teníamos palabras clave para dispararle estados emocionales que habíamos construido anteriormente. Es decir, yo entreno contigo llevándote a un estado emocional mediante relajaciones profundas para que sientas cierto tipo de cosas y luego las grabamos como una palabra. Y después en la competición esa palabra dispara ese estado emocional. A veces no a un 100%, igual lo disparamos a un 80 o a un 70, porque ya sabes que en una competición hay muchos inputs. Pero normalmente si lo entrenas bien y reiteras en el entrenamiento, es capaz de disparar esas emociones después, emociones positivas. Porque reconocen una cosa, si
si tú eres capaz de generarte una emoción negativa a ti mismo en un momento determinado de un partido, de una competición, por esa misma razón deberías de creer que puedes hacerlo positivo. Yo recuerdo cuando iba a casa de un familiar que había un arco de piedra y cada vez que pasaba ese arco de piedra, incluso de mayor, me daba mal rollo. ¿Por qué? Porque no me gustaba aquella casa. Y ya simplemente ver aquel arco de piedra ya me daba una emoción negativa. Llévalo al mundo del deporte. Entonces, si tú eres capaz de manera inconsciente de fabricarte esa emoción negativa, no seas tonto, fabriquémonos de la misma manera emociones positivas, ya que sabemos cuál es el mecanismo que utiliza la mente para crear esas asociaciones de esas emociones. Entonces, bueno, es un campo muy interesante. No, desde luego, no. Y estaría hablando contigo hora y media. La última, que ya no se nos va. Diferencias, a ver, para mí una diferencia abismal entre deporte de equipo y deporte individual. Y supongo que en el trato más todavía. O sea, porque la soledad del tenista, no del ciclista, pero de la que juega al bádminton, del atleta. Tenemos el caso de Iago Lamela, lamentablemente fallecido. Sí. Bueno, esa soledad, porque en deportes de equipo, quieras o no, estás arropado por compañeros, por amigos. Pero deportes individuales, eres tú solo contra el mundo. ¿Cómo narices se funciona eso? Supongo que será distinto. Bueno, para empezar, el entrenamiento mental en equipo, aunque haces sesiones individuales y haces sesiones de equipo, siempre es más difícil de poder llevarlo todo al equilibrio, ¿no? Porque a veces se te escapa algún jugador. Tú imagínate que un jugador lo dejó la mujer hoy y juega el partido. Entonces, es muy difícil llevarlo todo, ¿no? Pero bueno, pero existen técnicas y se puede llevar a un equipo hacia un sitio. Cuando es a nivel individual, es más fácil en ese sentido porque lo tienes más controlado, pero es cierto lo que tú dices, que hay otros inputs diferentes que le suceden. La soledad, la competencia, ten en cuenta que hay deportes que son todos amigos, o vamos a decir que entrenan juntos hasta el día de la competición nacional para ver quién va al campeonato del mundo o a las Olimpiadas. Por lo tanto, compites con tus compañeros para ver quién va o quiénes tres van. Piragüismo, atletismo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que psicológicamente es muy duro. Primero, sostener el entrenamiento individual, como tú bien dices, y la soledad del entrenamiento individual. Y luego la competición con tus compañeros de habitación, incluso. Te llevas conviviendo con un compañero de habitación un año y luego tienes que enfrentarte y igual él se queda en casa después de haber entrenado un año 6 horas diarias y se queda en casa. Ahí es donde viene muy bien hacer una dirección a un deportista. Convertir en aprendizajes los errores, las frustraciones que se pueden denominar así, que yo no las llamo así, por supuesto, pero para entendernos, ¿no? Pues toda esa soledad que tiene un deportista individualista o en disciplina individual lo hay que tratar un poquito de otra manera. Quizás haya que arroparlo un poco más, pero es más importante la dirección que te decía antes, construir una dirección en el futuro, y si encima la puedes compatibilizar un poco con su vida personal, mejor, porque como eres en la vida personal también eres un poco en el deporte y viceversa, ¿no? A veces se complementan, ¿no? O se intercambian. Entonces ahí tener una dirección es muy importante. Muy importante saber a dónde quieres ir y sobre todo cómo te quieres sentir en tu vida deportiva año tras año. Eso te libera presión. Y a los deportistas que son con disciplina individual lo necesitan mucho liberarse de esa presión. Y luego, por supuesto, técnicas de relajación. Si el deportista, por ejemplo, piensa mucho en los demás, como te digo ahora, en sus compañeros, en la competición, cómo aislarte de los demás, cómo aislarte del entorno, cómo aislarte de las críticas, si es que te afectan en el mundo de la prensa, por ejemplo. Hay algunos que no y otros que sí. Pues en esta disciplina individual hay que tener más atención a esto que te estoy diciendo cuando es un deportista en una única disciplina. Y luego, los momentos antes de la carrera, justo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una máquina, el ser humano, de simular el futuro que alucinas. Entonces, tú imagínate un deportista, te lo voy a poner como un ejemplo de baloncesto, aunque podemos hacerlo también a nivel individual, que es lo que me preguntabas. Yo tiro un tiro al 3 y lo fallo. Voy a defender pensando en el fallo. Y además, como el partido está apretado y queda poco, pienso que podemos perder. Si tengo la mente en el pasado, en el fallo y en el futuro,
En si voy a perder, pierdo el presente. Y si pierdo el presente, pierdo la defensa, me quitan el balón y no estoy en lo que estoy. Llévalo a un piragüista si quieres, o a donde quieras. Pienso en una competición que me salió mal, o a ver si es que me va a salir mal como aquella que me pasó, que estaba el tiempo y llovía, lo que tú quieras. Y luego estás proyectándote en el futuro, pensando que te puedes salir mal esta carrera. Entonces pierdes el presente. Pues hay técnicas para que estés en el presente. Unas se trabajan a nivel consciente, es decir, hablando y razonando, y otras a nivel inconsciente, mediante relajaciones profundas, técnicas ericksonianas, hipnosis ericksoniana, que también se llama. Es decir, existen diferentes técnicas para que tú estés en el presente y no dejes que tu mente vaya. Podías ir al pasado, sí, pero para motivarte. O podías ir al futuro para ver qué vas a hacer y vas a disfrutar una carrera. Pero no de la otra manera que te decía yo, ¿no? Eso es así. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, Francisco Ballina, porque si no seguiríamos hablando, y aparte es que me llegan preguntas a dolor, te lo digo sinceramente, porque a raíz de lo que estamos hablando de la presión, pues se me viene a la mente los equipos del este de Europa, cómo presionaban a sus gimnastas, cómo presionaban a sus jugadores, cómo tenían que lograr, cómo Nadia Comaneci tiene que escapar, por poner un ejemplo. Tantas cosas que me gustaría hablar contigo, pero que el tiempo se nos va, ¿eh? Sí, lo sé. Y al hilo también de esto, pues hay un libro que no me acuerdo de la gimnasta, que es Lágrimas por una medalla, que es un libro fantástico, en el cual narra las peripecias de una niña de 8, de 10 o 11 años que se mete en un equipo olímpico español con una entrenadora búlgara, sea china o de donde sea, pero que es especialmente recomendable porque esa niña acabó siendo campeona de todo, pero se retiró y no quiso saber más. Lo siento, pero tenía que recomendarlo porque me vino a la mente. Pues, Por eso el eslogan, perdona que para terminar, que es: nos gusta buscar objetivos deportivos y cuidar a la persona que hay bajo el deportista. Porque, insisto, que existe la posibilidad de ganar y estar bien. pues sabias palabras. Francisco Ballina, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por lo gusto que he estado en esta entrevista, de verdad. Muchas gracias. Y a ustedes únicamente, que volveremos a lo largo de Diario Vince a contar más historias, más peripecias, como sea, de la forma que podemos contarlas en este diario de confinamiento desde casa. Recuerden, estamos en la fase 1, pero hay que permanecer manteniendo distancias de seguridad, la mascarilla, etcétera, etcétera, y sean felices. Muy buenas noches.